Bien, hermanos, entonces ahora vamos a continuar con nuestras meditaciones en el Sermón del Monte. El día de hoy estamos en el capítulo 6 de Mateo y el título general de Mateo 6 es la verdadera rectitud interior del discípulo de Cristo. Y en el versículo 1 al 4 del capítulo 6 se trata de la rectitud al dar limosna o al ayudar a los demás. Lo hemos tratado ya. En los versículos 5 al 8 se trata de la actitud interior en la oración. Y aquí hay dos partes. Primero, estamos tratando las tres peticiones primeras de Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro tiene 6 peticiones. Hemos tratado las primeras 3 peticiones dentro del tema de la rectitud interior del discípulo al orar a Dios. Ahora vamos a tratar las 3 últimas peticiones que cubren los versículos 11 hasta el 15. Entonces vamos a leer los versículos 11 al 15 que abarcan estas 3 últimas peticiones en Mateo 6 y dice así: Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Entonces, estas últimas 3 peticiones son 3. Primero, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y la segunda petición, perdónanos nuestras deudas y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, con estas 3 peticiones concluye el Padre Nuestro. Vamos a ver ahora estas últimas 3, una por una. La cuarta petición dice así: danos hoy el pan nuestro de cada día. Noten ustedes la gramática de esta petición. Dice, danos hoy. El término hoy es un adverbio. Los adverbios van siempre junto al verbo. El verbo es dar. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Algunos se han preguntado y dicen, ¿este pedido del pan se refiere al pan del futuro cuando Jesucristo celebrará las bodas del Cordero cerca de la consumación de los tiempos, cuando venga por segunda vez? ¿Es un pedido para que Dios nos alimente con ese pan? Entonces, cuando se dice que así es, significaría que es una oración para el futuro. Pero el término hoy, el adverbio hoy, calificando al verbo danos el pan, significa en realidad que es una petición para el pan de esta vida, para este tiempo, no para el futuro lejano. El término hoy limita el espacio y tiempo de este pedido. Entonces, cuando dice hoy, significa danos el pan de cada día para vivir nuestra vida biológica aquí en la tierra en este tiempo. Ese es el significado básico de este pedido de darnos el pan de cada día. Es importante recordar un segundo aspecto. Algunos dicen, a ver, ¿cómo es esto que Jesús nos enseña a pedir pan a Dios cuando en Mateo 6:34, que vamos a leer en las próximas semanas, Jesús dijo así: no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se preocupará por sí mismo. Cada día tiene suficientes problemas propios. Cuando leen este texto, muchos se preguntan, ¿no es una contradicción? Si Jesús dice que no se preocupen por lo que va a pasar mañana, ¿por qué tenemos que pedirle pan el día de hoy?
Entonces algunos que les gusta buscar supuestas contradicciones en la Biblia dicen, esa es una contradicción. Por un lado Jesús nos enseña a no preocuparnos por lo que va a pasar mañana, y por otro lado nos dice que pidamos el pan para cada día. ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Pero en realidad no es una contradicción, porque el Señor Jesucristo cuando dice no os preocupéis, por estar tan preocupados por lo que va a pasar mañana, pasado y el futuro, y entonces se preocupan tanto que se afligen y se angustian. Es un afán desmedido de querer tener todo bajo control. Y contra este tipo de angustia desmedida, Cristo está hablando en Mateo 6:34. Por lo tanto, esta no es una contradicción, es otro tema sobre el cual Jesús nos advierte. Entonces, esta petición, danos el pan nuestro de cada día, no contradice el pan a Dios, lo hacemos como un ejercicio espiritual. Significa que el cristiano cada día vive dependiendo de Dios para su comida. Ahora, ustedes y yo sabemos que casi nunca los cristianos pensamos que Dios nos puede dar el pan. Lo normal es que digamos, tengo que encontrar trabajo, mañana tengo que trabajar. Y el dicho común entre nosotros aquí es, si este día no trabajo, no como, ¿sí o no? Esa es la queja de todos los peruanos. Recuerden durante la COVID-19, cuando el gobierno estaba tratando de que la gente no salga a la calle, ni los vendedores de caramelos, ni los que venden sándwiches por la calle estaban prohibidos de salir. ¿Y cuál era la queja de la gente? Bueno, tengo que comer. Es decir, lo natural, lo normal en un ser humano es que uno piense que si uno mismo no hace ningún esfuerzo, no va a comer ese día. Y esto no es totalmente falso, es cierto. No trabaje usted un mes, a ver qué va a pasar, no va a comer. Eso es lo natural. Y como esa es nuestra naturaleza real, Jesucristo nos enseñó de varias maneras a depender de Dios aún para un plato de comida. Dios lo demostró en el desierto. Cuando Dios sacó a su pueblo, Éxodo 16 cuenta eso. En el desierto ellos no tenían tiempo de sembrar, además era imposible sembrar por las condiciones climáticas. Entonces ellos comenzaron a quejarse. Imagínense ustedes, habiendo salido de Egipto, del valle de Goshen, donde había abundancia de agua y producción de comida, y ahora estaba en el desierto. Mayores, menores, familias completas no podían pararse para trabajar porque estaban siendo perseguidos por uno y otro lado, y entonces se quejaron ante Dios. Y ellos decían, miren, en Egipto teníamos ollas de carne, y aquí en el desierto, nada. Y bueno, Dios los alimentó. Por 40 años les envió maná del cielo. Cada día recogían su ración de comida, excepto el séptimo día no podían recoger nada. El sexto tenían que recoger doble porción, porque el séptimo día es sagrado para Dios. Pero en todo este proceso, Dios les enseñó que aún para la comida, los hijos de Dios dependen de Dios. Nuestros hijos, pequeñitos, de meses, dependen de la mamá para ser alimentados. Mientras van creciendo, tienen 3, 4 añitos, ellos no pueden salir a ganar como albañiles, ni a vender caramelos de 1 año, ¿verdad? Dependen completamente de los padres. Bueno, esta es la idea que nos quiere transmitir Jesucristo aquí. Que no nos acostumbremos a pensar que somos autosuficientes y que dependemos de nosotros mismos incluso para nuestra comida. Miren, desde el punto de vista técnico, Dios podría desaparecer el sol hoy mismo
y mañana y pasado no habría ninguna chacra que produzca comida, ¿verdad? Dios podría hacer descender la temperatura a 90 grados bajo cero y nada se produciría en este mundo. Entonces, cuando uno tiene esta concepción de que Dios es el dueño completo del universo, al mismo tiempo uno tiene que aprender que ese Dios que es dueño completo del universo es tan misericordioso que incluso está dispuesto a satisfacer nuestras necesidades más elementales de nuestros cuerpos, siendo la comida una necesidad muy elemental. Además, también esta oración pidiendo a Dios que nos dé el pan nos hace tomar conciencia de que la abundancia de provisiones que uno tiene pueden hacer que uno se olvide de Dios. Miren, alguien dijo una vez, en el mundo occidental, refiriéndose al mundo europeo y norteamericano y los países más ricos del mundo, los G20 y los G7, los G7 son los 7 países más ricos del mundo y los G20 los 20 países más ricos del mundo. Cuando alguien vive en una sociedad de los G7 o G20, de los países más ricos del mundo, decía un pastor, en este mundo occidental de abundancia, es difícil de decir, danos el pan de cada día, cuando nuestras refrigeradoras de 20 pies, de 30 pies o de media tonelada están llenas de alimento para todo el año. Y cuando uno vive en ese mundo, uno ve eso y dice, claro, qué difícil orar para una familia que tiene sus almacenes llenos de comida. Pero un campesino que a veces siembra una roba de trigo y cosecha 2 kilos, bueno, ese campesino, si es creyente, va a orar a Dios cada día por el pan. La abundancia puede hacer que nos olvidemos de Dios. Había un hermano, un siervo de Dios llamado Agur en el Antiguo Testamento. Es un nombre raro, Agur. Pero él es uno de los que en Proverbios oraba de esta manera. Decía así, en Proverbios 30, 7 al 9, no olviden ese pasaje. Decía, 2 cosas te pido. No me niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Esa era la primera cosa que pedía. Segunda cosa que pedía, no me des pobreza ni riqueza. Aliméntame con la comida que necesito. De lo contrario, podría tener demasiado y negarte, diciendo, ¿quién es el Señor? O si no tengo nada y hurto, profano el nombre de Dios. Entonces, esto es lo que sucede con quienes tienen más de lo que necesitan. Se olvidan de Dios. No tienen por qué agradecer a nadie porque tienen todo a la mano. Y Agur observó con agudeza este problema, que lo vemos también el día de hoy. El día de hoy tenemos ejemplos muy tristes en las iglesias de Cristo. Tenemos, por ejemplo, hermanos que empezaron muy pobres en la vida y los veíamos con mucha fidelidad, orando, con devoción, pidiendo a Dios. Poco a poco se fueron haciendo ricos y nunca más estuvieron en las congregaciones. En Cajamarca tenemos bastantes ejemplos de esto. Sucedió también en nuestra propia congregación, varias veces en el centro de la ciudad. Así es que esta petición nos enseña a estar contentos con lo necesario, a estar satisfechos y a alabar la providencia de Dios. Pablo mismo nos aconseja en este sentido diciendo así en 1 Timoteo 6, 6 al 8, dice Pablo, la piedad acompañada de contentamiento es una gran ganancia, porque nada trajimos a este mundo
y nada podemos sacar. Pero si tenemos comida y vestido y nos contentamos con esto, esto es piedad. La Biblia no aconseja que vivamos una vida paupérrima, o sea, extremadamente pobre. La Biblia no nos aconseja que seamos mendigos de comida. Lo que la Biblia nos enseña es que aprendamos a tener felicidad con lo necesario. Y Dios sabe, antes que le pidamos, exactamente lo que necesitamos. ¿Significa eso que debemos ser pesimistas? Claro que no. Tampoco significa que, bueno, si tengo 10 hijos y cada uno puede comer una cucharada de trigo, ya está bien. No. O sea, no significa eso. Tenemos que procurar que la Biblia enseña que nuestros hijos tienen que estar bien alimentados. ¿Dice eso algún versículo en particular? No lo dice exactamente así. Pero recuerden ese versículo que es muy citado por los varones, especialmente en nuestro medio. Dicen, oye, la Biblia dice, bienaventurado el varón que llena la aljaba de hijos, ¿no? ¿Han escuchado ese proverbio, ese salmo en realidad? Pero la Biblia añade lo siguiente. Dice que el hombre que tiene varios hijos es bien aventurado, muy feliz, muy bendecido, muy dichoso. Y luego dice, porque en el día de la adversidad no será avergonzado en su puerta. O sea, tiene hijos tan bien fornidos que cualquiera no lo puede atacar. Obviamente no puede llenar la aljaba de hijos desnutridos, ¿no? Esa es en términos castellanos nuestros. Entonces un padre que tiene hijos desnutridos será un padre descuidado. Y la Biblia nos enseña a trabajar fuertemente, a tal punto que dice que el que no trabaja, tampoco coma. Entonces, con esta petición, el Señor Jesucristo nos enseña a depender de Dios, aún para lo más elemental de nuestra vida, que es la comida. En la quinta petición, que está en el versículo 12, Jesucristo nos enseñó a orar diciendo, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La mejor traducción de esta petición es así: perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, o sea, en presente. Voy a explicar por qué traducimos en presente. Aquí en esta parte de la oración, la palabra deudas no significa deudas financieras. La palabra deudas significa pecados. ¿Cómo lo sabemos? Porque en los últimos versículos de la oración, versículos 14 y 15, Jesucristo lo explica y dice así: porque si no perdonáis a los hombres sus transgresiones. La palabra transgresión es igual que pecado, porque el pecado consiste en transgredir la ley de Dios. Si no perdonáis a los hombres sus transgresiones, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. 2 veces Jesucristo enfatiza el término perdonar transgresiones. Por lo tanto, perdónanos nuestras deudas es lo mismo que decir perdónanos nuestras transgresiones o pecados. Queda claro esto, ¿verdad? Porque a veces, si uno no lee todo el texto, uno se pregunta, ¿qué significa esto? Y la Biblia generalmente se explica a sí misma. Entonces, cuando dice esta quinta petición, perdona nuestras deudas, significa perdónanos nuestros pecados o nuestras transgresiones. Y así lo entendió Lucas 11:14, que es el pasaje que también habla del Padre Nuestro. Lucas dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Pecados y deuda. Entonces, pecados aquí y deuda son lo mismo.
Esta súplica, por lo tanto, es para que Dios en Cristo Jesús borre nuestros pecados. Y borre nuestros pecados, ¿por qué? Para que en el juicio final no se tomen en cuenta nuestros pecados. Y esto es lo que Dios ha hecho por sus hijos en Cristo. Pablo dijo así: Dios nos perdonó todas nuestras ofensas, borró el certificado de la deuda con sus obligaciones que estaba contra nosotros y se nos oponía, lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. Aquí nos dan la idea de que Dios lleva un gran libro, se llama el libro de la vida. Ahí están escritos todos los nombres de los que van a ser salvos. Y ahí también están escritas todas nuestras ofensas contra Dios y contra el prójimo. Y ahí también está escrito el certificado de perdón a todo aquel que ha creído en Cristo. De tal manera que en el juicio final, cuando ese libro se abra, su nombre con la lista de sus pecados, esa lista de pecados estará bien borrado con una gran X, por decirlo así, diciendo: Alonso Ramírez cometió muchísimos pecados, pero Dios en Cristo le ha borrado todos. Ven a mí, bendito de mi Padre. Entonces, esta oración, perdona nuestros pecados, es una oración que tenemos que hacerla constantemente, hasta el último suspiro que Dios nos permita tener en nuestra vida. Y dice el apóstol Pablo, borró el certificado, el documento de deuda con sus obligaciones, con sus castigos, que estaba contra nosotros y se nos oponía, lo quitó de en medio clavándolo en la cruz. En la cruz Cristo clavó también nuestros pecados y nos libertó de esa deuda delante de Dios. Pero esta súplica añade una segunda cláusula y dice: como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué enseña esto? Jesucristo nos enseña que esa misma misericordia que nosotros pedimos de Dios para que nos perdone, esa misma misericordia tenemos que mostrarla a aquellos que nos ofenden. Y Cristo es bien tajante: si no perdonas a los demás sus ofensas contra ti, vuestro Padre tampoco os perdonará. Hermanos, esto es serio, esto es solemne. Y lo voy a enfatizar porque en nuestra cultura peruana y en nuestra cultura cajamarquina y probablemente cultura latinoamericana, nos es difícil perdonar. Varias veces, aún creyentes, de vez en cuando se les escapa hacia afuera lo que realmente sienten en su corazón. Y dicen: sí, esta hermana o este hermano me ha ofendido bastante, yo sí lo he perdonado, pero ¿sabe qué? No voy a olvidar lo que me ha hecho. En realidad, eso no es perdón. Significa que en lo más interior, ese hermano o hermana alberga un sentimiento de venganza todavía, o de disgusto por lo menos. Mientras que la Biblia afirma que cuando Dios perdona los pecados de su pueblo, ¿saben lo que hace Dios? Toma esos pecados de dentro de nosotros y los pone en lo más profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. El perdón
es un borrón total de nuestros pecados. Eso es lo que hace Dios. Si Dios hace eso, Dios que es grande, majestuoso, santo, perfecto, si Él hace eso, ¿cómo nosotros no hemos de perdonar un insulto o algo de alguien que nos ofende? Por eso Cristo es bien tajante. Si ustedes no perdonan a los demás sus transgresiones, tampoco esperen perdón de Dios. Entonces, el discípulo de Cristo no debe pedir más misericordia de Dios de la que el discípulo está dispuesto a expresar a los demás. Es más, la experiencia de haber sido perdonado, todos nosotros sabemos en nuestro más interior cuán malos somos delante de Dios. Cada uno sabe eso. Y si hemos sido perdonados por Dios, también sabemos en lo más profundo de nuestra vida con cuánto gozo hemos recibido el perdón de Dios. Ese sentimiento de haber sido perdonados nos incita, nos impulsa también a perdonar a otros las ofensas que nos pueden hacer. Entonces, perdonar a los demás, y al hacerlo así, el creyente demuestra que sí, verdad, él ha tenido perdón de Dios. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Usted no puede dar perdón si no tiene perdón. No puede sentir necesidad de perdonar a otros si no ha sentido en sí mismo que ha sido perdonado por Dios. Así es que esta es una buena señal para los pastores y presbíteros que de alguna forma estamos tratando de ayudar a los hermanos en Cristo. Cuando vemos que un hermano en Cristo dice que no puede perdonar a otro, claramente ese hermano no ha sido perdonado por Dios. Y habría que guiarlo a que Dios lo perdone y que sienta y experimente el perdón de Dios, porque cuando eso sucede, entonces puede perdonar a otros. Ciertamente, Cristo conecta el perdón de las ofensas a otros con el perdón que en el juicio final Él nos dará. En Mateo capítulo 18 hay una parábola. Tenía 2 siervos que le debían. Un siervo le debía muchísimo dinero, no podía pagarle, no estaba en la capacidad de pagarle. Y el rey le perdonó toda su deuda. Perdonado en esta deuda, este siervo sale fuera, contento, alegre, y encuentra a un consiervo que le debía una pequeña cantidad. Y le dice, págame. Y él le suplica, igual que este primero le suplicó al rey. Pero no le quiso hacer caso y lo tomó del cuello y casi lo ahorca y hizo que... Y el rey se molestó tanto que lo sentenció así, por no haber perdonado la deuda pequeñita a su consiervo. Esta fue la sentencia que le dio el rey. El rey aquí representa a Dios. Y el siervo que no perdonó representa a uno que decide que cree en Dios, pero que no puede perdonar. Y esta fue la sentencia que dictó Dios. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y concluye Jesús así: así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a sus hermanos, sus ofensas. Fuerte, ¿verdad? Fuertísimo. Así que, queridos hermanos, tomemos en serio el hecho de perdonar a otros. Porque si no perdonamos a otros, la Biblia es bien clara: Dios no nos recibirá en su cielo.
En esta petición entonces se enseña claramente que el perdón misericordioso a los demás es una condición para recibir el perdón de Dios. Pero los discípulos somos hijos de Dios, ¿verdad? Mateo 5:9 dice claramente, somos hijos de Dios. Entonces los hijos de Dios, al perdonar a otros, estamos evidenciando el carácter misericordioso de Dios. En consecuencia, los hijos de Dios siempre estarán prestos a perdonar. Pedro se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me ofenda? Hasta 70 veces. Pedro pensaba que estaba siendo muy misericordioso, demasiado misericordioso. Y Jesús le dijo, no, Pedro, no 7 veces. Pedro pensaba, 7 veces es demasiado. Jesús le dijo, hasta 70 veces 7. Y eso no es aritmética simple. No hay que contar del 1 al 70 y ya se acabó. Eso podría pasar en 7 días. 70 veces 7 significa todas las veces que sea necesario. En consecuencia, siempre tenemos que estar dispuestos a perdonar. Los discípulos de Cristo se han arrepentido de verdad, de corazón. Y ese arrepentimiento de verdad y de corazón nos impulsa también a expresar misericordia y perdón de verdad a los demás. Esto es lo que Cristo y el Padre Celestial espera de cada uno de sus hijos. Y cuando usted no perdona o no sabe perdonar, va a vivir apesadumbrado, enojado, criticando hacia adentro y hacia afuera constantemente. Y cuando uno perdona se siente libertad, se siente tranquilidad. Eso es lo que enseña la quinta petición. La última petición, la sexta. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén, dice esta sexta petición. Esta es la última petición. Aquí el término mal no significa actos malos en primer lugar. El término mal aquí en realidad está acompañado de una palabrita de el mal. El mal, el es un artículo, ¿se acuerdan ustedes de la primaria, verdad? El cerro, el toro, el carnero, o sea, artículo definido se llama eso. Entonces el mal está con artículo definido. Significa que se refiere a un mal personal, que se puede identificar objetivamente. En realidad significa el maligno. Y para resumir, en el libro de Mateo y en el Nuevo Testamento en general, el maligno es el diablo. Lo identifica como a Satanás, el maligno. Entonces, digamos que en esta última petición es una petición para que Dios nos libre de la tentación en general, pero para que nos libre particularmente de la tentación del maligno, del diablo, porque Él es el tentador. Algunos se preguntan, cuando dice, Padre Celestial, no nos metas en tentación, ¿está queriendo decir Jesús que Dios es tentador? Pues la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque Dios no se contradice a sí mismo, Dios no tienta a nadie. El apóstol Santiago en capítulo 1, versículo 13, dice así: nadie que esté pasando por una prueba debe decir, soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal, o sea, por el maligno, y Él mismo no tienta a nadie. Entonces, esta petición no sugiere que Dios sea tentador para ninguno de sus hijos o discípulos de Cristo. Lo que esta petición hace es suplicar
que Dios no permita que seamos conducidos por el diablo a la tentación, como fue conducido Jesús por Satanás a la tentación. Entonces, en primer lugar, esta es una súplica para que Dios no lleve a los discípulos de Jesús a situaciones en las cuales el maligno se aproveche y nos pueda tentar. Jesús mismo experimentó la tentación. Él sabe que la tentación es real. Esta súplica a Dios para que nos libre de la tentación tiene que hacernos saber a cada cristiano que la tentación es real. Al mismo tiempo, nos enseña que Dios tiene poder real de librarnos de esa tentación. Por eso es: mas líbranos del maligno. En segundo lugar, en esta petición, Jesús deja en claro que sus discípulos, con bastante humildad y honestidad, debemos estar conscientes que, a pesar de ser ya transformados por la obra del Espíritu Santo y la regeneración, a pesar de eso, el maligno nos puede tentar. Y el apóstol Pablo nos advierte que el diablo anda rondando como león rugiente para tentar, para destruir, para matar incluso. Entonces, no tenemos que sobredimensionar nuestras capacidades de resistir a la tentación. No somos Jesucristo, somos discípulos de Él y estamos propensos al pecado constantemente. No nos hagamos ilusiones de que somos impenetrables por el pecado, aunque seamos ya cristianos. Tenemos que estar advertidos. En tercer lugar, en esta petición hay una clara advertencia que el discípulo de Cristo no debe confiar demasiado en sí mismo. Este fue un error de los discípulos de Cristo. Se confiaron demasiado en sus propias fuerzas. Recuerden cuando Jesús les iba advirtiendo que Él iba a llegar a Jerusalén, lo iban a apresar, lo iban a llevar a la cruz y lo iban a matar. Y Pedro, el más vehemente de todos, le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. E intentó demostrarlo Pedro. Cuando vinieron a apresar a Jesús, Pedro sacó la espada y le voló la oreja a Malcom, a un siervo del sumo sacerdote. Recuerden ustedes, intentó, hizo su mejor esfuerzo. Pero unas horas después, cuando Jesús estaba siendo juzgado en el palacio del sumo sacerdote, Pedro negó a Jesucristo, que no lo conocía, que no sabía quién era Jesús, que nunca había estado con Él. ¿Dónde está el valiente que iba a morir junto con Cristo? Pedro no entendía que era Cristo quien debía morir por él. Confió demasiado en sus fuerzas, y llevó a los demás al mismo sentir, y todos dijeron: sí, vamos a estar contigo hasta el final. No estuvieron con Él hasta el final. Es más, en el huerto del Getsemaní, cuando Jesús le dijo: acompáñeme a orar, todos se durmieron. Y Él les dijo: ¿aún no habéis podido estar conmigo orando? Y les advirtió lo siguiente. Les dijo: orad y estad alertas para que no caigáis en tentación. No hay que sobredimensionar nuestras fuerzas. Ellos fracasaron porque su confianza estaba en sí mismos. Pero mientras que nuestra confianza esté anclada en el poder de Dios, entonces Él nos puede librar del mal. Y aquí dice la segunda parte de esta petición: líbranos del maligno. Entonces, en esta petición nos quiere decir que nos libre de la tentación obrada por el tentador, por el diablo. Aquí, en realidad, hay que recordar lo que Jesucristo mismo dijo a sus discípulos. Él estaba muy consciente que el maligno persigue permanentemente a los discípulos de Cristo.
Y unas horas antes de ir a la cruz, en Juan 17, el Señor Jesucristo oró diciendo: Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Está en Juan 17, 15. Entonces, junto con el apóstol Pablo, el discípulo de Cristo tiene que saber esto. Dios, dice Pablo, nos ha rescatado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo amado. Colosenses 1:13. Puesto que esto es así, el discípulo ora para que Dios, mediante Jesús, que es nuestro buen pastor, que nos prometió que de su mano nadie nos puede arranchar, oramos para que este buen pastor que ha vencido al maligno, Él nos arrebate de las garras del enemigo, que busca matar y destruir y robar. Nuestra confianza está en el poder de Dios y en la promesa y poder de Cristo. No confiemos en nosotros mismos. ¿A qué conclusión podemos llegar después de haber leído estas 6 peticiones del Padre Nuestro? Quisiera concluir con esta explicación que dio Juan Calvino en un libro que se llama La institución de la religión cristiana. Ahí en el volumen 2, en la página 718, Juan Calvino, comentando el Padre Nuestro, y de paso les recomiendo, en este libro, La institución de la religión cristiana, Juan Calvino comenta y explica una por una las peticiones del Padre Nuestro. Y él concluyó explicando esta petición así: ciertamente, los que confiados en sí mismos se disponen a pelear con el diablo, no saben bien con qué enemigo han de entenderse, lo fuerte y bien pertrechado que está. Aquí pedimos, o sea, en esta petición, aquí pedimos vernos libres de su poder, o sea, del poder del maligno, como de la boca de un león cruel y furioso. Ahí cita 1 de Pedro 5:8, por cuyas uñas y dientes seríamos al momento despedazados si el Señor no nos librara de la muerte, entendiendo a la vez que si el Señor está presente y pelea por nosotros, sin nuestras fuerzas, en su poder haremos proezas. Y cita el Salmo 60:12. Y luego aconseja correctamente nuestro hermano Juan Calvino y dice que confíen los demás si les place en las facultades y fuerzas de su libre albedrío, los cuales en su opinión proceden de ellos mismos. A nosotros bástenos permanecer firmes en el solo poder del Señor, y en el poder de Él nosotros también tendremos poder. Lindo comentario sobre esta súplica. No confiemos en nosotros mismos, pidamos permanentemente a Dios que nos libre del maligno, porque así podremos vivir una vida cristiana libre, tranquila, delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Que el Señor bendiga su santa palabra en esta mañana. Amén. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, gracias porque en el poder de Dios haremos proezas. Gracias por esta promesa de Cristo, que de sus manos nadie puede arranchar a sus ovejas. He aquí, Padre, nosotros, pequeñas y humildes ovejas de Cristo. Él es nuestro buen pastor. En Él confiamos. Él venció al maligno y finalmente lo aplastará y lo encerrará para siempre, para que nunca más ande tentando a personas y naciones. Padre,
En sus manos poderosas nos encomendamos y le pedimos que nos dé el pan nuestro de cada día, que nos perdone nuestras ofensas y que nos dé la fuerza para perdonar a los demás las ofensas que puedan hacernos, y que nos libre del maligno todo el tiempo y nos haga vivir una vida dependiente y anclada, articulada a su santo y bendito nombre. Por Cristo Jesús nuestro Señor le pedimos esto. Amén.